Señor presidente, actualmente las Fuerzas Armadas cuentan con 60.000 efectivos desplegados a nivel nacional, cuidando que nuestra población cumpla con esta emergencia por salud y aplicando la ley a quienes la incumplan. Tenemos bajo control las fronteras, los puertos, aeropuertos, así como terrapuertos. Nuestros buques, aeronaves, vehículos e infraestructura, todos, señor presidente, absolutamente todos están en alerta en esta guerra. Guerra que la vamos a ganar, señor presidente. Esta guerra no solo la pelean policías, médicos y militares, también la pelean ustedes y también nuestro pueblo, nuestra gente desde su casa, casa que ahora se ha vuelto una trinchera. ¿Con qué armas? Con la mejor arma, señor presidente, con sus manos. Tendremos bajas que lamentar, seguramente, pero esos son usos de la guerra. Pero vamos a vencer. Yo solo le pido a nuestros jóvenes, a través suyo, señor presidente, que ahora, desde esa trinchera, cuiden a sus abuelos, a sus padres, a las poblaciones vulnerables. Ellos los cuidaron de niños, cuídalos ustedes ahora. ¿Cómo? Quédate en casa. Sus Fuerzas Armadas, señor presidente, están comprometidos al 100% con su pueblo, porque vienen de él y son parte de él. Con una moral al tope, señor presidente, téngalo por seguro, seguiremos adelante y vamos a vencer. Gracias, señor. Un poquito de gel. Hola, buenos días, bienvenidos. Pues bien, espero que hayas reflexionado, ¿verdad? ¿Qué armas tiene la población civil frente a este grave problema? Pues señores, tú y yo para protegernos y proteger a los que queremos, tenemos pues nuestras manos. Manos limpias, compañero. Bienvenido. Pues bien, ¿qué estás haciendo en este momento de pausa? Espero que no estés en la comisaría. Espero que no hayas salido a jugar o estar andando en las cabinas de internet. Pues bien, espero que te hayas quedado en tu casa, como todos nosotros. Para poder aprovechar todo este tiempo de pausa, déjame recomendarte algunas lecturas, que algunas ya las has leído, ¿ah? Las has leído. Por ejemplo, tenemos Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que habla de un momento difícil en la cual la población está confinada en una cuarentena. Resulta que tienen una pandemia y es que todos quedan ciegos. Lo otro, que de seguro que te va a gustar, que de seguro te va a emocionar, es pues del gran Gabriel García Márquez, que obviamente es la obra más popular entre ellas, El amor en los tiempos del cólera, que habla una relación de personas mayores en un tiempo bastante difícil, el cólera, y que se enamoran y se quieren. En tu caso sería el amor en tiempos de... No, no me hagas caso. No. Cuarentena es usada desde hace muchos siglos para determinar por prescripción médica o de salud pública un periodo de aislamiento que un enfermo debe cumplir debido a un padecimiento. Como su nombre lo indica, esta palabra de origen italiano aplica para 40 días, aunque ahora se usa sin considerar un tiempo específico. Resulta que el peor suceso pandémico de la historia de la humanidad dio origen a su nombre cuando la peste bubónica, llamada la peste negra, invadió Europa en el siglo XV. Recuerda, Edad Media, cobrando la vida de más de 75 millones de personas en el periodo de 2 años. Después de miles de intentos de frenar el avance de la enfermedad, llegaron a la conclusión que el tiempo que transcurría desde el contagio hasta el restablecimiento de su salud eran 39 días. Por tanto, se aplicó encerrar en sus casas cualquier caso sospechoso por 40 días, donde al término de este tiempo o bien sobrevivían o antes eran vencidos por la enfermedad. Venecia, principal puerto comercial de entonces, determinó el aislamiento para los barcos que procedían de Oriente, de donde se pensaba que venía la enfermedad. ¿Qué cosas, no? Ahora también se piensa lo mismo.
Pues bien, los barcos se alojaban en una isla cercana y solo podían abandonarla después de 40 días. A manera de conclusión, se decidió que fueran 40 días porque según a las doctrinas de los médicos griegos era el periodo máximo para que un virus se mostrara contagioso. Otros creen, no te olvides, Edad Media, que se trata de un asunto religioso, pues 40 son los días que Moisés estuvo en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, la misma cantidad de días que Jesús pasó en el desierto. Pues bien, en esta clase abordaremos lo que vendrían a ser las famosas pandemias que se extendieron en el mundo y que sembraron cierta crisis en la población. En estas circunstancias debemos definir bien, porque hay muchas equivocaciones, ¿verdad? ¿Qué es una epidemia y en qué se diferencia de una pandemia? Por ejemplo, epidemia es una enfermedad que es producida por un virus, obviamente, pero que básicamente afecta a una comunidad, a un determinado territorio. Solo se propaga en un determinado país. Por ejemplo, en algún momento fue el virus actual, ¿no? China. La pandemia, dícese de un virus que provoca una enfermedad, pero que ésta se expande, empieza a pasar fronteras. Imagínate lo que pasó con el actual virus. Se generó en China, luego pasó a Singapur, Europa, España, Italia, América, América del Sur, Perú. Rayos. Muy bien, esa fue la definición, pero ahora vayamos al fondo histórico. Historia, toda la vida con tu historia, mi amor. Arréglate si quieres esa corbata. Pues bien, una de las principales pandemias en la historia es obviamente aquella que acontece en la Edad Media, es decir, la famosa peste negra. Esta enfermedad aconteció y se propagó principalmente en Europa, pero se considera que su origen fue en el mundo oriental, China y la India. Qué coincidencia, ¿no? Pues bien, fue ocasionada por mercaderes que en ese intercambio comercial entre el mundo oriental y lo que vendría a ser Europa, al llevar sus productos, no solamente llevaban mercaderías, sino que dentro de ellas también llevaban ratas. Ratas que estaban incestadas de lo que vendrían a ser las pulgas. Pulgas que contenían dentro de ella la famosa peste o el famoso virus. También se le conoce como peste bubónica porque al ser producido este virus en el ser humano empezaba a generar lo que vendría a ser pequeños bubones, es decir, pequeñas inflamaciones dentro de la piel que básicamente empezaban a crecer poco a poco. Eso acompañado con los síntomas de fiebre, vómitos y que básicamente tendría con el dolor de cabeza como que se te iba a explotar, poco a poco, a los 2 días o 3 días, tu piel empezaba a oscurecerse. Por eso se le llama peste negra. Esta enfermedad no tiene solución en su momento, sino que espera hasta el siglo XVIII para que obviamente puedan contar con la cura. Y es así que hoy en día la población ha desarrollado una situación inmune frente a este virus. La otra pandemia también que básicamente sembró miedo y confusión en la población se dio pues en 1918. ¿Recuerda esa fecha? Esta enfermedad, sí, se propagó en Estados Unidos. Pero tú te dirás, ¿y por qué fiebre española? Primero, esta enfermedad al nacer en Estados Unidos, específicamente en el estado de Kansas, en un fuerte militar, es que se habría propagado en el mundo. Ten en cuenta que en ese momento se está desarrollando o ya está llegando a un término la Primera Guerra Mundial, pues habría sido transmitida de soldados que habrían viajado de Estados Unidos a Europa y que básicamente ahí se habrían infectado. Recuerda bien que también se tenía mucho temor porque la mayoría en la Primera Guerra Mundial se habrían llevado básicamente en trincheras que obviamente eran focos de infección. Esta pandemia mató a más de 50 a 100 millones de personas, es decir, mató a más personas que obviamente la propia guerra. ¿Por qué fiebre española?
Porque en ese momento los países potencias, ¿no? Como Estados Unidos, por ahí Japón, Rusia con su problema, Inglaterra y Francia tratando de reconstruirse de la guerra, escondían información. Pues bien, en el caso de España no lo podían hacer porque ellos no pelearon en la Primera Guerra Mundial. Así que informaron tal cual. Y es por eso que el mundo logra saber de esta enfermedad, por lo que España informaba, por eso le llamaban fiebre española. Otra pandemia histórica, mucho más antes, es pues la viruela. La primera noticia que se tuvo de la viruela fue pues hace 3000 años antes de Cristo, específicamente en Egipto, donde el faraón Ramsés V habría tenido, en el estudio realizado, obvio, después, habría tenido ciertas infecciones como algunas protuberancias en la piel, manchas, demás y deformaciones. Debemos recordar que la viruela incluso mató muchas civilizaciones. Esto básicamente ocurría ya años después en lo que vendría a ser el proceso de colonización. Imagínate, siglo XVI, años 1530 específicamente, los españoles salen a colonizar nuevos territorios, entre ellas América. Y obviamente Hernán Cortés, con toda su gama, empieza a llegar a México y no solamente llega él, llega su ejército y también las enfermedades. Y devastó y sepultó a muchos con esa enfermedad, o sea, los contagió. No solamente los aztecas, ten en cuenta que también Perú pasó por ese proceso, ¿sí? Imagínate y recuerda, el Inca Huayna Cápac, ¿sí? Que era el gran emperador inca y que expandió el Tahuantinsuyo hacia el norte, pues murió de esa enfermedad, de lo que vendría a ser la viruela. Él, al fallecer, deja su herencia a su hijo Ninancoyuchi, y Ninancoyuchi también se enferma de la viruela. Y esto provoca que sus otros hijos, Atahualpa y Huáscar, peleen por la herencia de papi. Una de las razones por la que básicamente se cuenta que a partir ya después del proceso de dominación en los años 1620 se hace un censo de toda la población, de lo que éramos 12 millones en 1535, para 1620 éramos solamente 500.000. Ahora bien, tú dirás que, profe, pues los españoles nos asesinaron. Es muy cierto, pasó eso. Pero también otra característica son las enfermedades. Enfermedades que al producirse al contagio corporal, obviamente también devastó al mundo andino. No teníamos anticuerpos para poder soportar. Pero por ahí sí te sirve, ¿no? Ellos trajeron la fiebre, la viruela, sarampión, pero también nosotros les infectamos. Les infectamos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Esto fue el resumen de todas las principales pandemias que la humanidad afrontó. Pero también debemos recordar que jamás una enfermedad pudo destruir a toda la unión familiar. Así que quédate en casa y cuida de los demás. Hasta la próxima. Chao.